Bien, y queríamos recabar de él su opinión concerniente a la importancia que para él tiene esta asistencia social que hace esta mujer a la niñez desvalida. ¿Cuál es su apreciación, usted como profesional del cuidado de la niñez, como pediatra? Bien, primero, antes de contestarte la pregunta, si me permite felicitarte, Cesario, por este documental de un ser humano que se ha entregado a servirle a la sociedad petromacorizana. Sonia Iris Reyes, definitivamente, y felicitarte a ti por tu carrera. Es una persona que le da mucha importancia a los valores y fruto de eso es este documental. Sonia Iris Reyes y yo, que nos conocemos hace muchos años, recuerdo que al inicio de los años 90, 93, 94, si mal no recuerdo, me convocó a una reunión, dado que había muchos casos de niños y niñas que necesitaban una asistencia, pero una asistencia real. Y con la parte de la salud en ese momento la dirigíamos en la parte de la niñez, yo como pediatra, y también nos ayudaba mucho el doctor Pedro Claston, porque en ese momento se necesitaba a veces la presencia de un médico legista. Y el doctor Pedro Claston, recuerdo que estaba siempre bien dispuesto. Sonia Iris, evidentemente con un grupo de macorizanos, comenzamos a hacer reuniones y de ahí nace la fundación Un Mundo para Niñez en Momentos Difíciles. Desde ese momento y hasta el año pasado, prácticamente durante unos 27 años, 28 años, estuvimos de manera gratuita dándole asistencia a todos los niños y niñas y adolescentes que Sonia Iris nos enviaba. Ella lo único que tenía que hacer era hacer una notita, porque mucha gente se dio cuenta que si decían Sonia Iris te manda, pues tú sabes que la gente es muy viva. Yo lo veía y después le decía, Sonia, el niño que tú mandaste. Dice, pero ¿qué niño? La niña que tú mandaste. Entonces acordamos que ella siempre iba a hacer una notita y como yo conocía la letra de ella, pues sí, una nota y una llamada. Y ese trabajo se comenzó a hacer. El trabajo de Sonia Iris para esta ciudad, yo creo que es prácticamente difícil de medir, porque el impacto que ha tenido en la vida de niños y niñas que necesitan la asistencia de una mano amiga, de una persona que los socorra, es de gran valor. De hecho, en el día de hoy, ella te podrá decir cuántos niños hay. Recientemente he estado en algunas actividades donde hay a través de Ney Muñoz Lajara, que actualmente está dirigiendo la fundación, y pues siempre me invitan y en algunas actividades puedo ir o no, pero el trabajo de Sonia ha sido increíblemente bien desarrollado, un trabajo donde se refleja amor, donde se refleja solidaridad, donde se refleja esa condición tan bonita del ser humano de darle al prójimo lo mejor de ti cuando está en circunstancias difíciles. Y de eso se ha tratado la vida. En la parte mía, básicamente, en una parte también, sobre todo los primeros, alrededor de 2003, 2004, 2005, estuve también como abogado de la fundación. Tuve en algunos casos en tribunal sobre todo un par de niños que tuvieron situaciones que nos llevaron a la fundación, nos demandaron, porque tuvimos que intervenir algunos hogares. Siempre lo hacíamos con el Ministerio Público porque tuvimos también que rescatar niños. Hay muchas evidencias y están las minutas escritas de niños que fueron rescatados en diferentes sectores que estaban en condiciones inclusive de maltrato, agresividad extrema, Cesario. Agresividad extrema. Y más adelante, pues, podríamos ya decirte de algunos casos si le interesa para esta entrevista. ¿Hasta qué punto, doctor, usted entiende que ha confortado o ha mitigado el descuido social de la niñez
la función que ha tenido Sonia Iris como presidenta de esta institución. ¿Hasta qué grado ha sido el aporte? Aunque usted señaló que es difícil poder cuantificar, medir, pero usted como pediatra, psicológicamente, ¿qué tan efectivo es el cuidado de la niñez desvalida? Sí. Mira, es que ha sido cientos y cientos de niños. Mira, nosotros hemos rescatado niños en condiciones extremas por maltrato. Hemos recuperado niños que han estado en grado de nutrición. Mira, yo recuerdo un caso de un sector donde encontramos una niña que inclusive intervinimos con el Ministerio Público, tuvimos que tocar puertas y todo, que la tenían ahí y los vecinos llamaron y solo decían que creían que ahí había una niña pero que nadie la había visto. Y era que la madre la dejaba en una cuna sola el día entero, se iba a trabajar, nadie la auxiliaba, le dejaba como un biberón ahí. Y el día que nosotros rescatamos a esa niña, estaba 70% de su cuerpo estaba lleno de heces fecales, o sea, en la cabeza, por todos los lados, porque era muy pequeñita, y ella se hacía pupú ahí, se la untaba, bueno, un desastre. Eso fue a juicio porque la señora fue apresada y posteriormente después apareció el padre. Tuvimos muchos niños que tenían asistencia por enfermedad propia y que necesitaban los medicamentos porque no solo le dábamos la consulta, nosotros tratábamos de darle la consulta, darle el medicamento, hacer el laboratorio, todo lo que necesitaba ese niño hasta recuperarle su salud física y emocional, porque allá se trataban en las dos partes, porque muchos niños estaban sufriendo por unos maltratos de los padres, de los tutores, y también esos niños los teníamos. También recuerdo un caso, ni siquiera voy a decir el sector porque puedo, ¿verdad?, a la gente identificar, de una niña que era muy maltratada, de hecho le quemaban la boca con cosas calientes, con una cuchara y esto, y nosotros, ese fue otro juicio que yo participé, que estuve como abogado en la representación junto con el doctor Ney Muñoz Lajara, creo que me acompañó esa vez también. Y también esa niña la quitamos, esa niña se la quitamos, y déjame decirte que a mí hasta me amenazaron con mi vida con ese caso, porque eran gente que tenía mucha influencia de aquí, del área de Las Rocas, para decirte, la gente que vive en Las Rocas, a mí me llegaron a amenazar con mi vida por ese caso. Y para que ustedes vean lo fuerte que fue eso. De hecho, después de esa parte, la parte de derecho, yo la solté y me quedé solamente como pediatra, porque nunca pensaba que una persona podía llegar a amenazar en mi vida por un caso así. Por eso te digo que es muy difícil de cuantificar hasta dónde la fundación, encabezada por Sonia Iris Reyes en la mayor parte de los casos, porque transitoriamente ha habido otras personas que la han dirigido, Altagracia Meléndez también tuvo un tiempo, pero ese nombre de Sonia, de Sandra, personas que tuvieron años y años ahí, han hecho trabajo encomiable, tanto con recuperación, asistencia física de niños en situaciones de abuso, niños con desnutrición, niños con enfermedades, niños que necesitaban operaciones, niños que necesitaban internamiento, y cuando digo niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, que necesitaban asistencia desde el punto de vista legal, también en todos esos casos. Tú veías a Sonia recorriendo con esos niños en la cola de un motor sin ninguna condición, y jugándosela a ella, ha tenido hasta accidentes de tránsito, haciendo gestiones, y no importaba la hora, cuando había que darle la asistencia, ahí estaba Sonia, y uno lo sabía, que esa madrina, que ese ángel, porque yo digo que Sonia era una especie de ángel aquí en la tierra, porque es una mujer muy compasiva, y es una persona que ha tenido muchísimas limitaciones de salud, Sonia, muchísimas limitaciones de salud, aún así nunca ha sido excusa para ella dar lo mejor de ella a esta sociedad. Doctor, viendo esa descripción que usted hace de lo que ha sido el rol de esta gran mujer, ¿considera usted que Sonia Iris Reyes ha sido valorada en la dimensión que ella se ha desarrollado como una filántropa, una mujer desprendida y dispuesta siempre a servir?
en esa misma dimensión, la sociedad, usted entiende, y los sectores sociales, gubernamentales, la han valorado en esa dimensión. Mira, siempre uno quiere más. Siempre la fundación necesita más. Recuerda que nosotros vivimos en un país pobre, subdesarrollado, atrasado, con un nivel de educación muy bajo. Y cuando te llega un niño, Sonia y la fundación ha tratado de que se logre un desarrollo de manera integral. No es solamente dar un poquito de comida o de medicina. Una de las cosas que esos programas que tiene la fundación es desarrollar al niño de manera integral. Y eso lleva muchos recursos. Nosotros inclusive hemos tenido oportunidad, teníamos un solar que nos dio un chisme de brega conseguirlo para una construcción, después que lo teníamos nos lo quitaron. Nos han aprobado, por muchos años se aprobó el entregar una cantidad de dinero, se le daba la cuarta parte de eso, gestiones anteriores. Yo lo digo, no puedo decir que en parte porque la sociedad sabe, la sociedad conoce. Por lo menos hay un parquecito que lleva su nombre, que yo entiendo fue una resolución de la sala capitular y que fue muy acertado. Ese gesto, ¿verdad? Ahí en la rotonda de Malecón. Yo me sentí muy bien cuando supe que ese parquecito llevaba el nombre de Sonia Iris Reyes. Y déjame decirte que Sonia no hace nada de eso para que la reconozca. Es importante que tú sepas eso. Sonia hace eso junto con un grupo de hombres y mujeres que la hemos acompañado durante muchos años, porque ella da. Sonia aprendió a dar. Y siempre pido la mejor de las bendiciones para ella. Entiendo que la sociedad debería, las personas así, íntegras, honestas, que han sido totalmente sedaciadas, debería tener un mayor apoyo, porque cada centavo que entra a esa fundación se maneja con pulcritud. Cada peso que llega ahí, a mí me consta que Sonia es una persona que donde ella está tiene que haber una honestidad y una transparencia total, porque se hace rendición de cuentas, con facturas. Todo el mundo tiene derecho a ver los libros de contabilidad, siempre ha sido así. Y esas son las cosas que mantienen a uno, siempre me mantuvieron tranquilo con las donaciones que hacíamos, porque también lo que estábamos ahí, no solamente la asistencia, hay que donar, hay que entregar, hacer los aportes cada vez que ella se veía con situaciones que a veces no había ni cómo pagar la casa o la secretaria. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues nos llamaba a cada uno de nosotros, mira, se necesita esto, se necesita lo otro. Y evidentemente ha sido un trabajo titánico. Y entiendo que sí, que la sociedad todavía tiene tiempo a valorarlo en su justa dimensión. Doctor, y usted como pediatra, especialista en el cuidado de los niños, ¿qué recomienda a la sociedad al momento de empoderarse de la realidad, de las situaciones difíciles de la niñez? ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto se ha despertado con conciencia en ese sentido? ¿O qué falta por despertar? Mucho. Esta ya es una pregunta muy amplia, porque cuando tú tomas la ley 136-03, que es la de la ley del Código de Niño y Niña Adolescente, ves que falta mucho todavía. Cuando tú ves lo que dice la ley 4201, la ley general de salud, y cuál es el papel que tiene para la población, falta mucho todavía para nosotros como sociedad alcanzar eso. Entonces, yo entiendo que organismos como la Funimodi, esta fundación, debe de darse más participación en los escenarios donde se decide la política del Estado. Las políticas a veces del Estado a la niñez la deciden personas que han tenido muy pocos roces con niños en situaciones difíciles y que vienen con un esquema a veces internacional, un patrón internacional, pero que no puede llegar al corazón del barrio, no puede llegar al corazón de aquel callejón que está ahí atrás. Ver ese muchachito que vive en un piso sin tierra, por ejemplo, donde no hay agua potable, donde no tiene ni siquiera cómo sus heces fecal, el poder con dignidad de fecarla. Entonces, esas condiciones tan crudas, a veces es muy difícil, y por eso esta fundación
da respuesta a esas carencias que tienen a veces y que es muy difícil para el Estado también llegar a cada uno de sus hogares. Porque a veces, yo siempre he dicho que un pobre dominicano a veces es un pobre circular. Yo digo que es una pobreza circular. Un amigo mío también decía que eso era una sociopatía el ser pobre, porque es pobre no solo económicamente, sino que es pobre intelectualmente y pobre espiritualmente. Entonces es pobre 3 veces. Oye, entonces cuando tú eres pobre 3 veces, es muy difícil sacarte de la pobreza. Por ponerte un ejemplo, el embarazo de un adolescente. Ese sería un ítem, ¿verdad?, a tomar en cuenta. La cantidad de embarazos en adolescentes que aquí hay en este país, donde cerca de un 30% de nuestros embarazos en niñas menores de 17 años, entre 11 y 17 años, ya tú tienes ahí por dónde cortar. Porque se quedan las políticas en las oficinas que están en las torres con mucho aire acondicionado y no llegan esas políticas a los barrios. No hay forma de cómo integrar a la sociedad. Las escuelas, los colegios, la junta de vecinos, las iglesias, donde quiera que se mueve una adolescente debería tener esa educación sexual a tiempo, porque los embarazos adolescentes eternizan el rol de la pobreza en la mayoría de los casos, porque muchas veces no la protege el papá, no la protege el mamá, la niña tiene que dejar la escuela, tiene que irse a trabajar, y un trabajo muy mal remunerado porque no ha aprendido, no ha desarrollado una habilidad, una destreza que sea bien pagada. No ha podido, no tiene el nivel cognitivo, no tiene el conocimiento donde pueda vender su trabajo por un buen salario, porque salió embarazada a los 13, 14 años y en la casa dice, ya tengo una mujer, usted está embarazada y usted tiene su marido, arranque por ahí, y entonces eso eterniza la pobreza. Y por eso es que la fundación, esta como la Fundación Mundo para Niños en momentos difíciles de vivir la persona, trabaja en toda esa vertiente, trabaja de manera integral. Doctor, ¿a qué usted atribuye que, siendo un rol tan loable y digno, ese desempeño de la fundación no haya calificado para ser tomado en cuenta y tener su propio local digno en 30 años de existencia? Se ha hecho intentos, pero es difícil con el Estado a veces lograr. No te digo que no se han hecho intentos, porque se han hecho intentos, estamos fuera del aire, se para ese plan. Bien. Contestándote a la pregunta, se han hecho intentos. Nosotros, vuelvo y te digo, hasta un solar teníamos, pero después lo perdimos. Y evidentemente tiene que interesarse porque son inversiones cuantiosas. Si el Estado, como Estado, porque sabe que hay el organismo, la TACONANI, que debe de velar por eso, está la parte de la asistencia social de la misma presidencia. Y hay muchísimas instituciones que manejan grandes presupuestos, pero que uno lleva los proyectos, y se han llevado proyectos, pues esos proyectos mueren porque no hay un interés. Yo entiendo que lo que ha habido es una apatía estatal, y no saco de ahí a ningún gobierno, porque nosotros tenemos prácticamente 30 años, para como tú dices. Entonces, evidentemente, son muchos de los gobiernos que han pasado y que conocen los ciudadanos que hemos estado ahí al frente. Porque no creo que nadie tiene tachadura en cuanto a eso. También está el doctor Cueto. Mira, a mí no me gusta mencionar gente porque después se me queda otro. Pero que siempre estaba ya el doctor Cueto siempre presente en esas reuniones. Y yo me quedaba porque veía que cada persona que estaba ahí, realmente yo me sentía cómodo por su labor en la sociedad, ¿verdad? Cómo se ha ido desempeñando en la sociedad. También iba a las reuniones Celina Sánchez, Petuesa, iba también a las reuniones.
y un grupo de personas que están hoy viviendo labores de mucha importancia en la sociedad macorizana y fuera de aquí también. Doctor, usted es un reputado pediatra y tiene toda la facultad de poder describir, hacer un diagnóstico descriptivo de cuál es la realidad que vive la niñez de San Pedro de Macorís, los niños en el malecón, los que limpian vidrio, los que están pidiendo. ¿Cuál es su conclusión diagnóstica de la realidad de la niñez de San Pedro de Macorís, vista desde la perspectiva de la Fundación? Bueno, yo te puedo decir que uno nota indiferencia de las autoridades. Indiferencia porque eso está a la vista. O sea, tú eres un niño de 8 o 9 años en el malecón deambulando con un pantaloncito corto, descalzo y sin una franelita, sin nada. Ese niño debe de ser investigado, debe de ir a la casa, poner al padre como responsable, hacer un llamado de advertencia a los padres. A veces los mismos padres están en drogas, a veces los mismos padres son, como uno dice, huérfanos de padres vivos. Pero no hay esa asistencia, esa respuesta de la sociedad, de los organismos, de una manera contundente. Se hacen esfuerzos aislados, a veces uno ve uno que otro, pero en su conjunto, como sociedad, no hemos podido nosotros, esos niños que están tan vulnerables en la calle, darles respuesta. Solamente cuando hay un acontecimiento que llama mucho la atención, la violencia en los menores, también es un ejemplo que tú puedes verlo, el grado de violencia que hay. Recientemente le amputaron una mano a un niño aquí en San Pedro de Macorís, y todo eso es por la indiferencia, porque se sabe y se ve dónde están, pero ¿quién se hace cargo? ¿Quién lo identifica? ¿Quién lo recluta? ¿Quién lo clasifica? ¿Quién rescata a ese niño? Porque, por ejemplo, la fundación tiene limitaciones. Nosotros tenemos muchos niños, llegan en la mañana, se les da alimento, se les da comida, se les da esto, pero van a dormir a su casa. Entonces hay que llevarlo, a veces lo llevan, etcétera, etcétera. Ya Sonia te podría hablar con más detalles de ese tipo de situación. Y se le da toda la asistencia, pero realmente el Estado, los organismos del Estado, deberían, yo entiendo, que dedicarle un poco más de recursos para que estos niños no sigan deambulando muchos en la calle. Porque entonces, ¿qué sucede, se sabe? Cuando tú tienes un niño con ese grado de vulnerabilidad, donde los adultos abusan de ellos, abusan sexualmente, le dan drogas, ya tú tienes ahí a un ser humano que al estar desprotegido, cualquier persona influencia sobre ese niño. Hacen tráfico sexual con niñas aquí, y tú lo sabes, con mucha frecuencia, dado a esa vulnerabilidad. Porque está la gente mirando, chequeando y le caen detrás. Entonces, frente a esa misma pobreza, frente a ese mismo poco interés a veces de los padres, de un Estado diferente, ¿qué resultado da eso? Todo un resultado catastrófico sobre ese niño, que evidentemente después tú lo ves dándote en el cristal del vehículo, pidiéndote dinero porque tiene que comprar una piedra de crack, porque eso fue lo que siente. Entonces te atracan, tú no quieres que te atraquen, pero sienten una rebeldía contra una sociedad que no le dio la oportunidad. Entonces se va creando un individuo que se siente resentido social y se hace psicópata también, porque te matan porque entienden que si te ven que más o menos te pueden quitar 2 o 3 mil pesos, para ellos eso no tiene ningún valor, quitarte la vida. Entonces tú vas criando monstruos, pero es la misma sociedad. Pero ese monstruo que tú vas criando
te comen las mismas entrañas y comienzan a matar personas, a atracar, a derribar, a hacer de todo. Y la delincuencia y la violencia, pero ¿cuál es la delincuencia? Eres tú mismo que estás produciendo los delincuentes, porque no has tomado en serio la política del Estado para que esa población crezca sana y que tenga oportunidades. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, doctor Miguel Polonio, por estas declaraciones tan acertadas. Y nos gustaría que él nos dé su alerta abierta, tanto a la población para que se empoderen de la realidad de la niñez, como de los padres, y en sentido general pueda haber más vigilancia sobre la conducta de los niños, que son los futuros profesionales de mañana, o los posibles delincuentes también, de acuerdo al descuido que se tenga con ellos. Entonces, ¿cuál es su alerta? ¿Cuál es su exhortación? Usted como pediatra, ¿qué puede sugerir? ¿Qué puede recomendar a esa población que la pueda estar observando su declaración, su opinión, su consideración? ¿Qué usted puede recomendar, exhortar a que se pueda apercibir antes de? Mira, Cesario, la verdad es que hay primero una responsabilidad en el hogar. Pero si el hogar falla, si falla el hogar, ese niño no puede quedar totalmente desamparado. Yo no voy a decir que el Estado debe de todos los niños tenerlo bajo control, porque el asunto comienza en la casa. Pero yo entiendo que si hay una sociedad vigilante, los vecinos están vigilantes, los amigos de la calle están vigilantes, los abuelos están vigilantes, y tú ves que un niño está siendo prácticamente desvinculado de esa familia, ese niño no es importante, ese niño tú lo ves que no le cuidan si va o no va a la escuela, nadie le pregunta si fue o no fue, nadie le pregunta por las tareas, nadie los cuida, ese niño se ve que no tiene amor en la casa, se va a una pandilla que lo identifica, que lo hace importante, que le pone un nombre, siente que tiene la sensación del apoyo del grupo. Eso se ha estudiado mucho, cómo el ser humano busca un apoyo, busca sentirse identificado, el sentido de grupo. Por eso que existen las pandillas y las bandas, porque se asocian y hay un sentido de pertenencia, de que tú perteneces. Y si tú no perteneces, si no tienes el sentido de que en tu casa tú no eres importante, y si tú no eres importante para nadie, pues entonces te va un grupo que te apoya. Y entonces, haciendo cosas indebidas, pero que dejan beneficio económico. Y todo eso sirve para hacer el combustible. Entonces, primero que la familia entiendan que deben de asumir su rol como padres. Y que si eso falla, yo no quiero un Estado indiferente, que eso es lo que pasa, Cesario. Que es que el Estado se hace indiferente, se hace, como decimos los dominicanos, de la vista gorda. Entonces, tantos miles y miles y miles de millones que aquí se votan en cosas y no hay para tener, rescatar a esos niños, ni poder darle la educación y la respuesta del Estado para la salud que necesitan. Entonces, yo lo que hago un llamado a que estas autoridades, las que vendrán, tengan piedad, digo yo, ¿verdad? Porque ¿qué uno puede hacer? Son seres humanos indefensos que necesitan. Y pedirles que todavía estamos a tiempo y que organismos como la Fundación Un Mundo para la Niñez en momentos difíciles son organismos que no tienen ninguna bandería política, que son organismos que el dinero que llega ahí, un peso rinde por 10. Hay lugares que tú entras 100 pesos y no rinde ni por uno, pero aquí uno rinde como por 100. Entonces, tú sabes con la pulcritud que se manejan esos fondos que llegan a la fundación. Mi recomendación es a los padres, finalmente, que asuman en la familia su rol como padres, y a la sociedad que no sea indiferente. Nosotros los también cristianos, las personas que estamos
que nos consideramos hacedores de la palabra, también deberíamos no solo predicar la palabra, sino pararnos y auxiliar tantas iglesias que hay, pero la labor que tienen que hacer de cara a la niñez, entiendo que es muy tímida, ¿verdad? Muy tímida. Entonces también debemos, las iglesias todas, mirar a la niñez que está muy desvalida y que está muy desamparada, podría decir yo, en estos tiempos. Doctor. Vamos a hacer una pausa. Vamos a salvar esto ahí. Ahí acabo de ver si la luz. Doctor, usted es un reputado pediatra, abogado, politólogo, y que siempre, fruto de su trabajo, ha tenido una estabilidad económica que le permite tener cierta holgura. Sin embargo, ha sacado tiempo de usted para hacer esa misión social, de ser parte de esa fundación, de hacer trabajos sociales. ¿Qué usted le recomienda a esta cantidad de jóvenes estudiantes de medicina que solo van detrás de lo que puedan alcanzar para lucrarse y lograr cierta estabilidad económica? Es obvio, fruto de su esfuerzo, pero que ven de lado esa misión social a la que usted ha participado siempre y con dignidad se ha ofrecido. ¿Qué usted le recomienda? ¿Qué satisfacción se siente de servir como usted ha servido a esta fundación de manera desinteresada? ¿Qué mejor aporta a la misma en vez de beneficiarse? Mira, ya hablando de médicos y de medicina, esto es una carrera que debería estudiarse por vocación. Es cierto que si tú trabajas fuerte, te educas, haces una especialidad y trabajas fuerte, puedes tener un nivel de vida adecuado, pero la gran satisfacción es cuando tú puedes cambiarle la vida, en el caso mío, a un niño, a una niña, o cuando llega a un estado crítico y con los conocimientos que Dios te dio y el trabajo. Yo te puedo decir, Cesario, que soy un hombre grandemente bendecido. Y tengo que decir que la gloria y la honra sea para Dios, porque a veces los hombres nos vanagloriamos. Yo no tengo nada, ni he hecho nada, ni esas carreras que tú mencionas, ni otras carreras que he hecho ha sido ni porque soy inteligente, ni por nada, sino que Dios me ha bendecido con disciplina, con tesón, con perseverancia, con dominio propio. Y lo que nosotros le pedimos a la gente también es que busque de Dios, que se acerque a Él, porque transforma al ser humano. El hombre y la mujer que se acerca a Dios se transforma. Y si fuera así, el que lo busca de corazón, el que se arrepiente de corazón, tuviésemos una sociedad diferente. Yo entiendo eso y entiendo que todavía se puede hacer muchas cosas por la niñez. Todavía se sabe que se pueden hacer muchas cosas por la niñez. Se puede. Se puede porque si usted interviene a tiempo, se ha demostrado que puede cambiarle la vida a un niño. Cuando digo un niño, a 50, a 100, a 1000, a 5000, a 10.000. Los países que se han desarrollado, tú hagas el ejemplo de Taiwán, tú hagas el ejemplo de Japón, el ejemplo de Singapur, que eran países que eran más pobres que nosotros hace 50 años y hoy son ricos y millonarios porque aportaron y su norte era, fijaron la mirada en su niñez y pensaron en 30, 40 años, no pensaron en el niño de ahora nomás, sino apoyar ese talento, desarrollarlo, crearlo verdaderamente competentes, con habilidades, destreza. Y evidentemente hoy son los dueños del mundo, son las personas que tienen un mejor nivel de vida, que presentan unos niveles más bajos de criminalidad, un desarrollo social. Usted no puede tener un desarrollo de un país si usted descuida a la niñez. No hay forma de desarrollar un país donde tú estés dándole de espalda a tus niños, sobre todo su desarrollo integral, siempre lo voy a decir. Doctor,
¿hasta qué punto usted entiende que la población en sentido general subestima la calidad, la capacidad de un infante y qué tan daño le puede hacer eso en su desarrollo emocional? Mira, se habla que usted es producto de las circunstancias donde vive. Usted es producto de las vivencias que tiene. Usted es producto de la nutrición. Usted es producto del amor, del cariño. Un ser humano es como una plantita. Un niño es como una planta. A la planta tú tienes que abonarla, tú tienes que echarle agua, tú tienes que cuidarla, tú tienes que podarla, tú tienes que limpiarle las malezas. Así es un niño. Un niño tú tienes que cuidarlo, tú tienes que alimentarlo. ¿Cuáles son las malezas, las malas influencias? Tú tienes que protegerlo de esas malas influencias. Tú tienes que estar vigilante, porque el muchacho inventa mucho, como dice, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves un ciudadano bien formado, educado, una persona que aporta a la sociedad, no fue al azar. No fue al azar, Cesario. Para tú sacar un ciudadano honesto, trabajador, una persona que tú digas, wow, qué profesional, busca unos padres, búscalo, responsables, que quizá no había dinero, pero sí había educación, sí había en mi época una correa en la mano siempre, o una chancleta samurai para tirártela atrás, y no había problema, porque ahora no se le puede dar a sus muchachos, porque los psicólogos dicen que eso no se puede, pero la Biblia dice que corrige el niño con vara, y a veces hay que darle su cuetazo. Lo que yo no creo es en el maltrato, ni darle a un niño con ira, ni esperar y tú toda su furia o tu ira descargarla en un niño y tus frustraciones con una pela, porque ya eso es maltrato. Pero claro que tú puedes llamar la atención a un niño, y es mejor llamar la atención a tiempo a un niño, y como decía mi mamá, que no es un policía que te dé en la cara. Solamente nos resta darle las más sinceras gracias a este gran profesional, y el hecho de haber dispuesto de este tiempo para contestarnos cada una de estas inquietudes. Nos gustaría que, si tiene algo que referir, que no hayamos preguntado, que él quiera abundar, referir concerniente a este trabajo audiovisual que vamos a proyectar próximamente, referente al legado, a la vida de esta gran heroína viviente como lo es Sonia Iris Reyes Romero, puede hacerlo a continuación. Yo, que todavía hay sueños por lograr. Sonia Iris vivirá siempre con nosotros, está viva, y espero que siga viva muchos años. Pero Sonia Iris tiene un legado, y el legado no es más grande todavía porque ha costado mucho sudor, muchas lágrimas, mucho trabajo, mucha entrega. Yo entiendo que todavía estamos a tiempo. Las personas comprometidas de este pueblo vayan a la fundación, dense una vuelta, visítenla, cooperen, colaboren. Y las autoridades gubernamentales, que pueden ver este documental en un momento, las autoridades públicas y privadas, que sepan que el dinero que se lleva, el dinero que se puede invertir, esa es la palabra, invertir. Usted no está gastando, usted está invirtiendo en que mañana no tendrá un niño en la calle. Cuando usted aporta, cuando usted ayuda a la Fundación Un Mundo para la Niñez en momentos difíciles, usted está tratando de que haya uno menos vulnerable, porque de eso se trata. Y a ti te agradezco, Cesario, que me hayas invitado y que hayas sacado este tiempo para resaltar la labor de una mujer que yo digo es una santa en la tierra, mi amiga. Y para mí ha sido un honor, y Dios lo sabe, un honor coincidir en tiempo y espacio con Sonia Iris y un grupo de amigos para poder uno dar, porque hay que dar, porque es mejor dar que recibir. Y lo mucho poco que yo haya hecho, eso viene del mismo Señor Jesucristo,
que aún yo todavía antes de estar en la iglesia, pues ahora después de estudiar su santa palabra, me doy cuenta que ya yo había sido elegido para ser tal. Gloria a Dios. Reiteradas gracias, doctor Miguel Polonio, destacado pediatra, abogado, politólogo y ahora administrador general del Centro Médico UCE en Santo Domingo. Un hombre con muchas luces, un gran ser humano y ahora servidor del Señor Jesucristo, con mucho más razón para hacerlo, y muy honrado de tenerle como amigo, y un gran valor, una gran reserva moral y de aporte a esta sociedad de San Pedro Macorís. Que Dios lo bendiga a él y a su distinguida esposa y a todos los que de una forma u otra hicieron posible esta entrevista con usted. Muchísimas gracias, doctor Miguel Polonio. Gracias. Gracias, qué interesante, qué nutrido su concepto. Bueno. Gracias, distinguida joven, por el